En el siguiente ejemplo se mostrará cómo se implementa el siguiente flujo de información entre varios elementos del servidor web. Para empezar tenemos una página, vamos a tener una página HTML que tiene un formulario que envía al servlet por medio del método get los valores que se introducen en el formulario. El HTML se viene a convertir entonces en una interfaz de usuario. Entonces esta interfaz de usuarios es el equivalente a una clase boundary, ¿no? Bueno, ahora los datos en el servlet se colocan en una clase, en un objeto de una clase entity, y ese vehículo, esa clase entity, ese vehículo es empleado para enviar los datos a una clase de control. La clase de control ejecuta una sentencia SQL e inserta o actualiza o borra datos en una base de datos. En este caso va a insertar. Entonces frm usuario va a ser esta página HTML. Después el servlet va a ser agregar usuario, este servlet. Después la clase entity es usuario, esta clase que se va a usar. Y control.db es la clase de control. Control.db y usuario son clases que ya existían. Lo único que se hizo es generar dentro del source package el paquete de control, el paquete de entities, y jalarlos de otros proyectos, copiarlos aquí dentro del proyecto. Vamos a ver entonces la primera forma. En el HTML lo que tiene es, bueno, para empezar aquí tiene un título de administración de usuarios, y en el body tiene indicado que el método que se va a utilizar para enviar los datos va a ser get. Quiere decir que va a enviar un mensaje de HTTP y en el encabezado van a ir los datos, el ID del formulario, y dice la acción a realizar va a ser la invocación de ese servlet. Este es el nombre del servlet, agregar usuario. Después se abre una tabla nada más para acomodar los datos y ya viene el nombre del usuario, la clave del usuario. Fíjense cómo está aquí en un elemento password. Estos elementos, usuario es una caja de texto que tiene un máximo de longitud de 12 y el tamaño de 12, pues es nada más para darle tamaño a la caja de texto. La clave, su mayor valor es 8, su tamaño es 8, pudiera ser distintos, pero comúnmente la idea es que sean iguales, el 88 o 1212. Estos son caracteres. Después una caja de texto nombre, txt nombre se llama. Fíjense cómo se está colocando el ID txt usuario y el name txt usuario idénticos. El ID comúnmente es utilizado por Java y el name es utilizado por JavaScript. Pero por cuestión de disciplina, para todos los navegadores se utiliza el ID y el name el mismo. ¿Por qué? Porque representan el identificador de la caja de texto. Entonces el nombre, y en tipo de usuario está select. Select indica el nombre del combo y después se dice la opción A es administrador y la opción U es usuario. Acuérdense que ID aquí en option lo que tiene es el valor que se va a enviar, y en el siguiente usuarios pues tiene el valor que se va a enviar, en este caso U y A. Aquí en UID está la propiedad value. Value es la propiedad, corrijo ahora, value es la propiedad que indica cuál va a ser el valor que se va a enviar a la base de datos, la A y la U en este caso. Bueno, lo que se hace al final es decir, bueno, en otra fila lo que hay es dos botones. El primero es para enviar los datos a ese servlet que va a tener el símbolo más, y otro reset para limpiar los valores. Esto es lo que ya tiene programado, que lo que se hace el reset pues es limpiar las cajas de texto. Ahora, entonces de los datos de aquí pasan a la clase agregar usuario, que es el servlet. ¿Qué hace este servlet? Bueno, lo único nuevo que hace es, después de colocar hasta el body, que eso ya lo habíamos comentado, habla un método try y entonces genera un objeto de la clase de control, genera un objeto de la clase usuario, y en el new lo que hace es que le pasa como parámetros lo que hay en el parámetro txt usuario, txt clave, nombre y el combo.
Fíjense cómo aquí pues lo convierte en string todos los valores, en este caso son strings, y en este al convertirlo en string después le dice char at 0 para que envíe el primer valor de ese combo, ¿sí? Ahora, después de generar el objeto usuario, lo que hace es que ese objeto de control invoca conectar, le pasa como parámetro, bueno, en este caso está en el mismo servidor, localhost, el nombre de la base de datos, usuario, clave, y después se invoca el método agregar usuarios y se le pasa como parámetro este objeto de usuario. Aquí es, en esta línea, donde se implementa esto. Se ejecuta un método de la clase de control y se le pasa como parámetro el objeto entity que se creó. Después, el resultado, pues si es verdadero este registrar usuarios, entonces se dice operación realizada bien, y en caso contrario, pues se obtiene el último error y se muestra. Fíjense cómo se está generando en la página HTML que se muestre, pues un encabezado de tipo 3 con ese error. Después se desconecta y si devolvió falso, aquí está negándose, o sea, si regresa verdadero se convierte en falso y no muestra nada. Pero si devuelve falso, es decir que hubo un error al desconectar, se convierte en verdadero y entonces se indica el error. Esto con el fin de no mandar un mensaje cuando se desconecta, sino cuando hubo un error. Termina con este else. Este else es cuando ocurrió un error pero desde arriba, desde la conexión, y se muestra entonces ese error que se cometió. Después se coloca el diagonal body para terminar el cuerpo de la página HTML y termina la página HTML. Vamos a ver el resultado. Este es el formulario usuario, entonces vamos a ponerle en usuario Superman, la clave hola, la caja de texto tipo password que se vio aquí en el HTML. Más arriba está esta caja de texto password. Lo que hace es automáticamente pues nos coloca los puntos. Después el nombre le ponemos Superman, tipo vamos a ponerle que es un usuario y oprimimos el botón más. Dice operación realizada bien, que ese es el mensaje que tenía este servlet cuando todo salía bien, operación realizada bien. Vamos a ver, utilizando el Workbench, vamos a hacer una consulta a la tabla de usuarios, y está seleccionada previamente la base de datos, y vamos a ver si aparece aquí el nombre Superman. Aquí está Superman, entonces quiere decir que se realizó efectivamente bien la inserción. ¿Qué es lo que nos falta hacer en este servlet? Nos falta colocar las validaciones necesarias para que todos los valores que se están colocando aquí al generar el usuario efectivamente se verifique que estén antes de ejecutar este código.